Hola, bienvenidos a esta última parte de la clase, donde lo que nos proponemos es, ya estudiado a partir de los textos fundamentalmente de Íñigo Carreras, y pensado también eh, aspectos de la clase de la conformación y desarrollo de la clase obrera en Argentina y en Patagonia, con el texto de Bayer. Lo que les propongo en este último momento de la clase es que sigamos complejizando estos procesos del pasado en Argentina a partir de pensar la conformación y desarrollo de la clase obrera, en este caso, desde la articulación de otra noción importantísima que ya estuvimos viendo, que es la noción de género. Para ello, como les dije en el encuentro sincrónico, tienen un pequeñísimo texto muy parcial, eh, que se titula Glosario de términos sobre géneros y feminismos, que es importante que lean para comprender mejor lo que vamos a tratar en esta clase, pero también a lo largo de todo el cursado, de todos los contenidos de la materia, porque son nociones que nos permiten complejizar el estudio de cualquier proceso histórico y social. Entonces, ¿por qué? Porque para muchas historiadoras la clase social realmente se comprende sus experiencias, sus prácticas, sus luchas, desde la articulación con la categoría de género. Aquí el concepto de género es muy amplio, muy polisémico, es decir, muchas autoras, autores lo han definido de diversas maneras. Nosotras lo estamos entendiendo como una relación social, no es un dato que esté en el cuerpo, sino que es una forma de comprender los modos de subjetivación y de socialización de las personas eh, a partir de que nacemos, se nos atribuyen determinados sentidos a nuestro cuerpo, se nos clasifica, se nos califica y se espera de nosotros que cumplamos determinados roles y determinados comportamientos y funciones a partir de una calificación binaria que sería, digamos, el comportamiento femenino y el comportamiento masculino, ¿no? Descartando, estoy pensando en el sistema en el que vivimos, y descartando entonces cualquier otra posibilidad de expresión y de corporalidades que no clasifique entre esos dos polos. Eh, ¿Y esto cómo se articula con la clase? Bueno, porque la clase social, como bien dice una historiadora social, que es Katherine Hall, no es homogénea. Es decir, las condiciones de clase no son experimentadas de manera idéntica por mujeres, varones, yo agregaría u otras corporalidades, sino que esas, de acuerdo a ellas, la experiencia histórica de pertenecer a una u otra clase social va a tener algunos matices y diferencias, no solamente en relación a nuestra, eh, en razón de nuestro género, sino también de nuestra sexualidad. Por eso también en el glosario que se adjunta, eh, es importante que entendamos la noción de heteronormatividad, no entendida solamente como un aspecto de los individuos referidos exclusivamente a nuestros deseos con quienes queremos tener relaciones afectivas, sexoafectivas, sino eh, como una institución social, como otras autoras van a decir como un régimen político que organiza también la economía, las instituciones y el trabajo. Cuando ya han visto en la primera parte de la clase que decimos que las clases sociales se desarrollan
en el tiempo y en el enfrentamiento con otras clases, lo que nos preocupa acá es pensar cómo eso adquiere distintas características específicas de acuerdo a los diferentes territorios en que eso se desarrolla y a cuáles son las características de los sujetos que se conforman como clase, ¿no? Ya vimos junto con el texto de Nicolás Íñigo Carrera que el primer periodo que él periodiza para la conformación de la clase obrera en Argentina es de 1870 a 1920, lo que quiero enfatizar acá es que allí también hay numerosísimas cantidades de mujeres que forman parte de ese proceso, porque las mujeres tienen en este periodo también una fuerte presencia en el trabajo no doméstico. El trabajo dentro de la casa también es trabajo, aunque no se lo remunere como tal. Y además las mujeres van a hacer ese trabajo no doméstico eh, en las labores más precarizadas y peores pagadas, sobre todo, ¿no? Hay una autora que se llama Leonor Calvera, que en un libro ya viejo sobre la historia del feminismo en Argentina, pero de ahí quiero extraer algunos datos que me parecen interesantes, sobre el Censo Nacional de 1869, realizado durante la presidencia de Sarmiento, en donde allí se plasma que las mujeres trabajaban fuera de su casa o dentro de su casa, pero digamos, el trabajo para otras personas, ¿no? ¿En qué labores? Bueno, eran costureras, lavanderas, planchadoras, cigarreras, panaderas, hiladoras, fosforeras, y el censo, acá voy a citar una parte de la conclusión que se hace a partir del censo, que dice: esto significa que la mitad de la población mujeril adulta espera con incertidumbre el sustento de jornal, muchas veces difícil y precario. Entonces acá, antes de seguir, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para que pensemos cómo algunas ideas y nociones sobre cómo eh, se fueron realizando los cambios y las modificaciones en el pasado, se instalan en el imaginario, en el sentido común de las personas, sin tener asidero en la realidad, o por lo menos sin que sea aplicable a todas las regiones, los territorios, los espacios, ¿no? Hay una idea muy extendida que es que las mujeres salimos a trabajar masivamente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ahí haciendo un punto de inflexión sobre los cambios que eso significó. Y en realidad, acá quiero compartir pantalla, en realidad esa afirmación sobre la salida masiva de las mujeres al trabajo fuera de la casa luego de la Segunda Guerra Mundial solamente tiene constatación sobre todo para los Estados Unidos, ¿no? Digamos, es como un relato canónico sobre las mujeres que se aplicó a todo como idea general, y en realidad tiene que ver con la historia específica de los Estados Unidos, porque esto no aplicaría, por ejemplo, para las mujeres en Inglaterra, cuyo
cuya salida masiva ya va a estar va a ser durante la Primera Guerra Mundial y, y tampoco aplica para todas las clases sociales, porque las mujeres, desde que la clase obrera existe como tal o se empieza a conformar, siempre van a estar presentes en estos lugares, en estas labores peores pagadas y más precarizadas, al igual que las infancias, ¿no? Otro motivo por el cual se extendió esta idea de, eh, de del trabajo de las mujeres recién a partir de la mitad del siglo XX, es que ese trabajo se fue invisibilizando a lo largo de la primera mitad de ese siglo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina. Yo les acabo de citar un censo del siglo XIX, y fíjense cómo se fueron cambiando los modos de registrar los oficios que se consideraban femeninos en ese momento, desde 1869 hacia bien entrado el siglo XX. En la ficha de cátedra tienen esos datos en concreto, y van a ver cómo se van registrando el trabajo de las mujeres en estos, sobre todo en esas labores que les acabo de mencionar, y cómo esto se empieza a dejar de tener en cuenta en los registros oficiales, y cómo estos van a pasar a ser a lo sumo registrados como ayuda ocasional, pero no se registra como fuentes necesarias, indispensables para la economía familiar. Entonces hay una búsqueda de naturalizar el trabajo de las mujeres, sacarle el carácter digamos, de trabajo, y por ende de las posibilidades de reivindicaciones laborales, de lucha por los derechos laborales, y digamos, hay todo un ideario de lo que se va a llamar la domesticidad, donde hay discursos y políticas que tienden a pensar a la mujer como la persona que tiene que estar dentro del espacio doméstico, y hay una promoción de la figura del varón como proveedor único de la familia, ¿no? Les decía entonces que en la ficha están los datos de cómo esta visibilización de los oficios de las mujeres se va a ir achicando proporcionalmente en los datos censales. Pero volviendo al momento de conformación de la clase obrera en Argentina en su desarrollo, vamos a ver que en los talleres y las fábricas se va a extender ampliamente la mano de obra femenina y también la infantil, que van a trabajar en condiciones de insalubridad y de inseguridad extremas. Los accidentes eran de todos los días, y las jornadas no tenían límite, ¿no? Eran jornadas interminables. Ustedes ya han visto a partir del texto de Íñigo Carrera cuáles van a ser las primeras huelgas que se dan en el país y cómo se empieza a organizar el movimiento obrero, pero ahí habría que matizar algunos de esos datos, porque no están consignados en el trabajo. Las huelgas de empleadas domésticas, por ejemplo, en 1888, las obreras telefonistas en 1896, había buscado algunos fotos, ahí hay obreras telefonistas.
las modistas, también las costureras se van a organizar y van a reclamar por el achicamiento de las jornadas laborales, pago justo, etcétera. Pago, digamos, igual salario por el mismo trabajo que hacían los varones, etcétera. Las fosforeras, las lavanderas van a organizarse también contra despidos y también van a empezar a organizarse en sindicatos, mayormente impulsadas por obreras anarquistas. Para muchas de estas mujeres, la lucha va a ser, en su imaginario, ¿no?, doble, contra el patrón y contra sus propios compañeros de clase que las oprimen en sus casas. Y esto va a ser un discurso que quizás va a expresarse con mayor contundencia tanto en las mujeres que militan en los partidos socialistas y sobre todo en el anarquismo. Enseguida también ya tenemos hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX demandas de las obreras contra el acoso sexual, ¿no? Algo que todavía hoy es muy corriente y forma parte del pliego de demandas del movimiento de mujeres feminista actual. La escritora y militante Fenia Cherkov, que fue una integrante muy importante del Partido Socialista, estaba casada con un dirigente, Nicolás Repetto, y además escribió muchos informes sobre las condiciones en las que se trabajaba en las fábricas y talleres. Va a escribir columnas periódicas en el periódico socialista La Vanguardia, por ejemplo, el trabajo de las mujeres y de los niños, y ayudó a fundar la Unión Gremial Femenina, para organizar sobre todo a algunas fábricas y talleres que empleaban mayormente mano de obra de mujeres en la zona de Barracas. Creo que eso también lo trabaja o está señalado en el texto que tienen para leer de Mirta Lobato. Es interesante también, como señala otro historiador, que es Ezequiel Adamowski, que si bien la participación de las luchas obreras va a ser muy importante, sobre todo en las ramas donde las mujeres eran mayoría, pero sin embargo digamos, las dirigentes o las representaciones gremiales o los cargos gremiales a cargo de mujeres van a ser muy escasas, y a medida que vamos escalando, digamos, en el grado de representatividad de las federaciones, etcétera, cada vez hay menos mujeres, ¿no?, en puestos sindicales o en roles de dirección sindical. Al mismo tiempo también en esta época vamos a contar con organizaciones, con los primeros congresos, asambleas, formas de organizaciones de mujeres que se reivindicaban explícitamente feministas. Y allí lo interesante para Argentina que ese feminismo ya va a tener entre sus preocupaciones, en su pliegos de demandas, las reivindicaciones referidas a las mujeres de la clase obrera, las condiciones laborales y a su mejoramiento, ¿no? Ahí en la ficha van a tener los principios o los objetivos programáticos de la Unión Feminista Nacional, que data de la primera década del siglo XX, y van a ver que al mismo tiempo que señalan la necesidad de igualar en derechos a mujeres y varones,
y ahí no hay distinción de clases en ese objetivo, pero sí en el tercer principio o objetivo de esta unión feminista aparece la necesidad de facilitar y mejorar el trabajo de las mujeres, reglamentarlo, mejorar sus condiciones de trabajo, pedir igual trabajo, igual remuneración, etc. También tienen el texto de Lobato, que ya les va a hablar de las mujeres anarquistas como feministas. Quizás muchas anarquistas no se consideraban feministas porque entendían que era un movimiento burgués, tal como ellas lo caracterizaban, pero sí es importante ver qué tipo de demandas hacían las mujeres obreras que activaban, militaban en las filas libertarias, ¿no? Por ejemplo, en el periódico La Voz de la Mujer, que es un periódico que va a aparecer a fines del siglo XIX y que va a ser el primero escrito y dirigido exclusivamente por mujeres, o sea, no es como solamente que había una columna, sino que era un diario exclusivamente hecho por mujeres, van a tener una serie de denuncias y de reivindicaciones que, insisto, si bien ellas no se autodenominaban feministas ni anarcofeministas, sí vamos a ver cómo estas demandas siguen vigentes durante la nueva expansión del feminismo de la década del 60 del siglo XX y que aún hoy siguen presentes, ¿no? Como la cosificación de las mujeres, la violencia de género, el amor libre y la liberación de la sexualidad, la autonomía de los cuerpos feminizados, entre otros. En un trabajo muy interesante de Laura Fernández Cordero, ahí aparecen varios textos de La Voz de la Mujer, varios de los escritos, y por ejemplo, fíjense, dice, una mujer que es desgraciada por causa de la honra, una mujer que ya no se pone polvos, o sea, quiere decir que se maquilla, una mujer que pronto se va a matar con la pesada cadena del matrimonio, una mujer que pensaba que los anarquistas eran otra cosa, una que no quiere cuernos. Es decir, no podemos dejar de ver en este tipo de escritos cierto feminismo inspirador, aunque ellas no lo entendieran de esa manera, ¿no? Pero como todavía hay reivindicaciones que todavía hoy están vigentes o son retomadas por el feminismo actual. Otra de las frases que solían usar, bien irónicamente, es anarquismo y libertad y las mujeres a fregar, ¿no? Cuando querían discutir con sus compañeros varones sobre el machismo naturalizado que tenían. Y la famosa frase, ni Dios, ni patrón, ni marido. Que hay una película argentina, bastante nueva, que tiene este título, que la pueden ver creo que está en YouTube todavía, por lo menos estaba ahí hasta hace poco, donde justamente hablan o narran algunos meses en donde algún grupo de obreras, ayudadas por una cantante de ópera, intentan crear la voz de la mujer y sostenerla en el tiempo, ¿no? Bueno, hasta acá algunos datos posibles de los tantísimos que podríamos señalar para pensar la relación entre clase y género, para complejizar un poco lo que ustedes tienen para leer con Íñigo Carreras y Osvaldo Bayer, en términos no de cuestionar todo lo que allí se dice, sino justamente de completarlo, de complejizarlo
analizarlo, de pensar las relaciones posibles entre clase y género, y algunos datos de cómo, en qué oficios se especializaron las mujeres, cuáles fueron sus principales demandas desde el principio de su actividad laboral en talleres y fábricas, y tienen entonces para leer el texto de Lobato, un solo capítulo que se llama Los cuerpos protegidos, trabajo femenino como objeto de preocupación, el trabajo femenino como objeto de preocupación pública, en donde, bueno, es interesante porque allí ella recaba los distintos discursos, tanto de los partidos políticos, de las organizaciones obreras, como del Estado, para estudiar cómo fue pensado el problema del trabajo de las mujeres y qué aspectos de este debate encuentra las distintas corrientes ideológicas, no solamente del movimiento obrero, sino también de otros sectores sociales, como la Iglesia, qué aspectos sí separan a estos distintos grupos sociales. Y, digamos, la hipótesis de la autora es que toda la política social y las leyes laborales van a estar profundamente atravesadas por la visión generalizada que se tenía del trabajo, ¿no? O, digamos, por la preocupación por el trabajo femenino. Y además el texto es muy interesante en el sentido de que nos deja claro qué tipo de representaciones y sentidos fueron construyéndose alrededor de la idea de la mujer trabajadora. Así que les invito a que lean ese texto con atención y que pensemos cuáles son ahí las representaciones, los sentidos que todavía quizás están vigentes y cuáles pueden haberse modificado, y que pensemos también las distintas reivindicaciones, discursos, las distintas nociones que aparecen ahí muy fuertes, por ejemplo la sinonimia entre mujer y madre, ¿no? Que aparece ahí, como casi ninguno de estas corrientes, de estos distintos grupos sociales parece cuestionarlo, cuáles quizás sí. Bueno, es un texto interesante para seguir complejizando este proceso y este periodo que estamos analizando en la clase de hoy. Nos vemos el lunes entonces con todos los comentarios, ideas, preguntas que tengan para hacer sobre la clase y los textos. Que estén muy bien.